Muy buenos días para todos y muy especialmente a los seguidores de las redes sociales y plataformas de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. Les saluda la doctora Cintia Espínola, coordinadora de los tribunales de sentencia de Salto del Guairá de juicios orales, a los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Corte Suprema de Justicia, y procederemos a hacer el sorteo de las causas que serán indicadas seguidamente por la señora actuaria Olga López. Gracias, señora coordinadora. Procedo a dar lectura del acta correspondiente. En la ciudad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, a los 13 días del mes de octubre del año 2025, siendo las 11 horas y 51 minutos, estando presente la juez coordinadora del Tribunal de Sentencia, magistrada Cintia Espínola Ibarra, por ante mi abogada Olga López, actuaria de coordinación, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la acordada número 154/2000, 1431/2020 y la resolución número 8262/2020, emanadas de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, se procede a la desinsaculación correspondiente para determinar a los jueces que deberá entender en calidad de presidente, miembros titulares y suplentes en la causa ingresada en la coordinación del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá, resultando cuanto sigue. Causa número 84/2025. Ministerio Público contra Juan Carlos Corbalán Duré sobre supuesto hecho punible de violación a la Ley 4036/2010, portación y tenencia de arma, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 95/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. Mientras digo los nombres de los magistrados, se introducirá al mismo tiempo las bolillas con los números correspondientes a cada uno de los jueces que integrará el tribunal. Bolilla número 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González. Bolilla número 2 corresponderá al abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y bolilla número 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 1. Como presidente entenderá esta causa el abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y titular número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla número 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla número 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla número 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente número 1 salió sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y suplente número 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Causa número 1332/2024. Ministerio Público contra Antonio Samuel Barreto Frutos sobre supuesto hecho punible de coacción sexual, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 96/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla número 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla número 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla número 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 1. Como presidente entenderá esta causa la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y titular número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla 1 corresponderá al abogado Bonifacio
Benito Ramón González. La bolilla número 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla número 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente número 1 sale sorteado el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno el abogado Gustavo Miguel Villaverde como suplente número 2 y suplente número 3 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Causa número 27/2025. Ministerio Público contra Richard Andrés Ayala Ríos sobre Ley 1881/2002 que modifica la Ley 1340/88, Ley 6379, crimen organizado, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 97/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. El abogado Benito Ramón González. 2. El abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. La abogada Cintia Espínola Ibarra. Teniendo en cuenta que ya se extrajo la bolilla número 1, que corresponde al Tribunal de Sentencia 1, sería el magistrado Benito Ramón González. Y para una mejor distribución equitativa, excluiremos la bolilla 1 e ingresamos la bolilla 2 y la bolilla 3. Se extrajo la bolilla número 2. Como presidente sale sorteado el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Cintia Espínola Ibarra y titular número 2 el abogado Benito Ramón González. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente número 1 salió sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y suplente número 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Causa número 142/2025. Ministerio Público contra Fernando Adrián Acosta sobre supuesto hecho punible de hurto anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 98/2025. Miembros integrantes para presidentes y titulares. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Hacemos la aclaración que en el Tribunal 2 ya se extrajo la bolilla número 1, que corresponde a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. En este caso, excluiremos la bolilla 1 e ingresamos la bolilla número 2 y la bolilla número 3. Se extrajo la bolilla número 2. Como presidente entenderá esta causa el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno el abogado Bonifacio Rojas Ceballos como titular número 1 y titular número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla número 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente número 1 salió sorteado el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y suplente número 3 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Causa número 82/2025. Ministerio Público contra Bernardo Galeano sobre supuesto hecho punible de coacción sexual anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 99/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares.
La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Hacemos la aclaración que del Tribunal 1 ya se extrajo la bolilla número 1, que corresponde al abogado Benito Ramón González, así también la bolilla número 2, que corresponde al abogado Gustavo Miguel Villaverde, y para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá a entender como presidente a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Benito Ramón González y titular número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Miembros integrantes para suplente. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente 1 sale sorteada la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón como suplente número 1. Como suplente número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y suplente número 3 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Causa número 242/2024. Ministerio Público contra Eugenio Franco sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso y otros, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 100/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Nuevamente hacemos la aclaración que se extrajo ya la bolilla número 1, que corresponde a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, y la bolilla número 2 que corresponde al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá a entender como presidente al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y titular número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Miembros integrantes para suplente. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente número 1 salió sorteada la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Benito Ramón González y suplente número 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Causa número 92/2025. Ministerio Público contra José María Cabrera Garcete sobre supuesto hecho punible de hurto agravado, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 101/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 3. Como presidente entenderá esta causa la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Benito Ramón González y titular número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente número 1 sale sorteada la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez como suplente número 2 y el abogado Bonifacio Rojas Ceballos como suplente número 3. Causa número 29/2025. Ministerio Público contra
Severino Bracho Torales sobre Ley 1881/2002 que modifica la Ley 1340/88, Ley 6379, Crimen Organizado, anotada en el Tribunal de Sentencia con el número 102/2025. Miembros integrantes para presidentes y titulares. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 3. Como presidente sale sorteado el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y titular número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1 sale sorteado el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra y suplente número 3 el abogado Benito Ramón González. Causa número 831/2024. Ministerio Público contra Odulio Espínola Díaz sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 103/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Teniendo en cuenta que ya se extrajo la bolilla número 3, que corresponde a la abogada Cintia Espínola Ibarra, en este caso excluiremos la bolilla 3 e ingresamos la bolilla número 1 y la bolilla número 2. Se extrajo la bolilla número 2. Como presidente entenderá esta causa el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Cintia Espínola Ibarra y titular número 2 el abogado Benito Ramón González. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente 1 sale sorteado el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y suplente número 3 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Causa número 504/2025. Ministerio Público contra César Damián Domínguez Agüero sobre supuesto hecho punible de homicidio culposo, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 104/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Teniendo en cuenta que ya se extrajo la bolilla número 3 que corresponde al abogado Bonifacio Rojas Ceballos, en este caso excluiremos la bolilla 3 e ingresamos la bolilla 1 y la bolilla 2. Se extrajo la bolilla número 2. Como presidente entenderá esta causa el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y titular número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde
y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 2 salió sorteado el abogado, suplente 1 salió sorteado el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra y suplente número 3 el abogado Benito Ramón González. Causa número 310/2024. Ministerio Público contra Neri Daniel Escurra Galeano sobre supuesto hecho punible de apropiación y otros, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 105/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Hacemos la aclaración que ya se extrajo la bolilla número 2, así también la bolilla número 3. Y para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá al abogado Benito Ramón González como presidente. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y titular número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla número 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla número 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla número 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente 1 sale sorteada la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y suplente número 3 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Causa número 157/2025. Ministerio Público contra Guillermo Román González y otros sobre supuesto hecho punible de robo agravado, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 106/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Teniendo en cuenta que ya se extrajo la bolilla número 2, que corresponde al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, así también la bolilla número 3, que corresponde al abogado Bonifacio Rojas Ceballos, y para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá como presidente a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y titular número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Miembros integrantes para suplente. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente número 1 sale sorteada la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Benito Ramón González y suplente número 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. No habiendo más expedientes que sortear, finalizamos el acta previa ratificación de su contenido. Firma ante mí la magistrada que certifico y doy fe. Sin más que agregar, finalizamos también la transmisión. Muchas gracias.